Lo primero que me golpeó fue el olor. Miedo mezclado con lustramuebles de limón. Es un aroma que he conocido durante 23 años en este negocio, generalmente justo antes de que una cadena hotelera se vaya a la quiebra o atrapen a algún ejecutivo robando de la caja chica. Pero esta vez, esa peste provenía de mi propio lado de la mesa de conferencias. Soy Gustavo Morales, tengo 51 años y llevo escalando en el mundo de la hostelería desde los 28. Empecé como auditor nocturno en un motel de carretera, ascendí hasta vicepresidente ejecutivo de operaciones. 23 años de semanas de 60 horas, gestión de crisis y de construir algo de lo que estaba orgulloso. Y ahora estaba a punto de recibir mi carta de despido de un niñato que creía que sinergia era una palabra mágica. Patricio Domínguez, el director ejecutivo al que prácticamente había sacado a flote durante 3 recesiones económicas, no me miraba a los ojos. Demasiado ocupado removiendo el hielo en su vaso de cristal como si contuviera los números ganadores de la lotería. Frente a él estaba sentada su hija, Ivana, de 24 años, con una chaqueta que costaba más que mi hipoteca mensual. Navegaba en su teléfono, con esa luz azul bañando un rostro que jamás había oído la palabra no en toda su vida. Gustavo, dijo finalmente Patricio, con la voz áspera como papel de lija. Creemos que la empresa necesita una perspectiva más fresca. Ivana tiene algunas ideas innovadoras sobre la transformación digital y las experiencias de hostelería de nueva generación. ¿Transformación digital? La semana pasada, este crío sugirió que reemplazáramos a nuestro personal de conserjería con iPads para gamificar la experiencia del huésped. Gestionamos propiedades de lujo de alta gama. Nuestros clientes no quieren jugar a juegos. Quieren un ser humano que sepa la diferencia entre el algodón egipcio y las sábanas normales, y que pueda arreglar un inodoro roto a las 3 de la mañana sin llamar a soporte técnico. Ivana finalmente levantó la vista de su teléfono. Tenía esa mirada vacía que se ve en los niños ricos que nunca han trabajado un día de verdad en su vida. ¿Ves, papi? A esto me refiero. Gustavo es tan analógico. Estamos pivotando hacia un modelo de disrupción que aprovecha la inteligencia artificial y la integración de redes sociales. Casi me río. Modelo de disrupción. Sonaba a algo que leyó en LinkedIn mientras esperaba su café con leche de avena de 220 pesos. Antes de entrar en los detalles de cómo me fastidiaron, déjenme decirles, si alguna vez les ha apuñalado por la espalda una dirección incompetente, les va a encantar cómo termina esta historia. La fusión con Grupo Hotelero Solara sigue adelante, Gustavo, dijo Patricio, encontrando finalmente algo de agallas, aunque bastante torcidas. Parte de sus condiciones es reestructurar la junta directiva. Vamos a tener que dejarte ir. Con efecto inmediato. No fue el despido lo que dolió. Fue el borrado. Había construido la reputación de esta empresa ladrillo a ladrillo. Fui yo quien les salvó el pellejo durante el huracán Paulina, cuando la mitad de la ciudad se quedó sin electricidad. Fui yo quien consiguió el contrato para el retiro anual del gobernador 3 años seguidos. Y ahora me estaban cambiando por una estrategia genérica de disrupción liderada por una chica cuyo mayor desafío era elegir el filtro de Instagram adecuado. Ya veo, dije, poniéndome de pie. Me ajusté la corbata azul marino. Sin arrugas. Nunca dejes que te vean sudar. ¿Y la compra de mis acciones? Por centavos, técnicamente, ya que la fusión diluye las opciones de acciones anteriores, canturreó Ivana como un pájaro molesto. El departamento legal lo ha redactado. Está todo en el paquete. Patricio deslizó un grueso sobre de Manila por la mesa. Se detuvo a centímetros de mi mano. Sabía lo que había dentro sin abrirlo. Un cheque por 850.000 pesos, que parecía mucho para alguien que nunca había trabajado, pero era calderilla para un socio de 23 años. Un acuerdo de confidencialidad tan grueso como una guía telefónica. Y una cláusula de no competencia que básicamente me prohibía trabajar en hostelería en la Ciudad de México durante 2 años. Estás cometiendo un error, Patricio, dije, ignorando a Ivana por completo. No porque me estés despidiendo, sino porque estás dejando que una niña dirija el espectáculo. Cuidado, Gustavo, espetó Ivana, su voz perdiendo ese falso barniz corporativo y mostrando a la mocosa malcriada que había debajo. Estás obsoleto. Coge la indemnización y vete a arreglar la fontanería de alguien o lo que sea que hagan los viejos.
Salí de esa oficina con nada más que mi dignidad y una ardiente necesidad de venganza. Pero no fui a casa a emborracharme hasta perder el sentido. No rayé el Mercedes de Patricio en el aparcamiento. Fui a mi apartamento, me senté en la mesa de la cocina y abrí mi portátil. Pensaban que esta industria se trataba solo de márgenes de beneficio y momentos de Instagram. Olvidaron la otra cara, las operaciones y el control. No iba a competir con ellos. La cláusula de no competencia decía que no podía trabajar para un competidor. No decía que no pudiera convertirme en su arrendador. La ira estaba ahí, fría y dura en mi pecho, apretándose cada vez más al pensar en el gesto despectivo de Ivana. Vete a arreglar la fontanería de alguien. Bueno, iba a arreglar algo, desde luego. Iba a arruinarles el chiringuito para siempre. Pasé esa primera noche mirando el horizonte de la Ciudad de México, viendo las luces parpadear en edificios que yo solía gestionar. Mi teléfono vibraba con mensajes de colegas que se habían enterado de la noticia. Lo siento, tío. Fin de una era. Vamos a tomar algo. Los ignoré a todos. No necesitaba compasión. Necesitaba una ventaja. A las 4 de la madrugada, el shock había desaparecido, reemplazado por una concentración cristalina. Busqué los registros públicos de los locales que la empresa de Patricio usaba regularmente. Conocía su calendario mejor que ellos. La gala anual de innovación se acercaba en 3 meses, su mayor evento social del año, donde se dan palmaditas en la espalda por existir. Y sabía exactamente dónde la iban a celebrar. El Salón Imperial. Un lugar histórico en el centro de la Ciudad de México con techos altos, molduras de pan de oro y unos propietarios que se ahogaban en deudas. El tipo de lugar que parecía impresionante desde la distancia pero que olía a alfombra vieja si te acercabas demasiado. Perfecto. ¿Ivana quería disrupción? ¿Quería jugar a juegos? De acuerdo. Estaba a punto de enseñarle la primera regla de los bienes raíces, el que tiene las llaves pone las reglas. La lista negra no oficial es la forma educada que tiene el mundo corporativo de destruir una carrera. Nadie te dice directamente que no eres contratable. Es mucho más sutil. Las llamadas telefónicas no se devuelven. Las comidas de negocios se reprograman indefinidamente. Los cazatalentos de repente no tienen nada en tu sector. Patricio e Ivana habían hecho sus deberes, pintándome como difícil y resistente al cambio. En el cerrado mundo de la hostelería de la Ciudad de México, la percepción lo es todo. Y en ese momento, la mía valía tanto como un billete de 3 pesos. Pero cometieron un error crucial. Asumieron que quería otro trabajo. Yo no quería un trabajo. Quería un imperio. Liquidé mi plan de jubilación sin pestañear. Refinancié mi apartamento. Cobré favores de inversores de la vieja escuela que odiaban la ola tecnológica tanto como yo, pero eran demasiado educados para decirlo en público. Fundé Inversiones Oso, SDRL de CB, llamada así por el oso, porque estaba a punto de hibernar y despertar hambriento. Mis días se convirtieron en un borrón de hojas de cálculo y visitas a propiedades. No buscaba hoteles glamurosos. Buscaba activos en dificultades. Las venas y arterias de la escena de eventos de la ciudad, cocinas de catering, almacenes de suministro de mantelería, locales históricos que estaban a un mal mes de la ejecución hipotecaria. El Salón Imperial perdía dinero a chorros. Lo visité un martes lluvioso, haciéndome pasar por un coordinador de eventos autónomo que buscaba un lugar para una boda. El sitio era un monumento a la mala gestión. Carpintería original de los años 20 cubierta de polvo, alfombras raídas en el vestíbulo y un gerente llamado Pablo Rodríguez que parecía no haber dormido desde que Obama estaba en el cargo. Tenemos una disponibilidad excelente, tartamudeó Pablo, retorciéndose las manos como si estuviera lavando la ropa. Condiciones muy flexibles. Estoy seguro de que sí, dije, pasando un dedo por el alféizar polvoriento de una ventana. Salió gris de suciedad. Pero no estoy interesado en alquilar, señor Rodríguez. Represento a un grupo de inversión privado interesado en adquirir la propiedad. El color desapareció de su rostro, y luego volvió a toda prisa como una presa rota. Parecía un hombre que se ahogaba y al que acababan de lanzar un salvavidas. Negociar la venta fue como jugar al póker con un niño de 5 años que te enseña sus cartas. Estaban desesperados.
El banco les pisaba los talones, amenazando con convertir el histórico salón de baile en una bodega de Amazon. Hice una oferta a la baja que seguía siendo más alta de lo que les daría el tribunal de quiebras. Mi abogada, Clara Torres, se encargó del papeleo. Aguda como una navaja y más mala que un perro de presa cuando era necesario. Para los vendedores, yo era solo otra sociedad anónima sin rostro con mucho dinero. Mientras los abogados discutían los detalles, me mantuve al tanto de mi antigua empresa a través de contactos de la industria. Ivana estaba por todas las redes sociales, publicando historias desde el despacho ejecutivo que yo solía ocupar. Había reemplazado mi sólido escritorio de roble con una monstruosidad de cristal que parecía pertenecer a una nave espacial. Instaló un rincón de bienestar con puffs y una barra de zumos. Y lo más importante, había enviado las invitaciones para la gala anual. Ubicación, el Salón Imperial. Imprimí esa invitación y la pegué en mi frigorífico. Mi estrella polar. Mi objetivo. La adquisición se cerró un viernes por la tarde a finales de septiembre. Sin champán, sin ceremonia de corte de cinta, solo transferencias bancarias y firmas en documentos legales. Ahora era dueño del lugar donde Ivana planeaba lanzar su revolucionaria visión de la hostelería a la élite de la Ciudad de México. Fui allí esa noche, solo. Usé mis nuevas llaves para entrar en el salón de baile vacío, mis pasos resonando en el suelo de parqué que necesitaba ser restaurado. Silencio, excepto por el viejo sistema de climatización que zumbaba de fondo, necesitaba filtros nuevos, anoté automáticamente. Algunos hábitos son difíciles de erradicar cuando has pasado 2 décadas gestionando propiedades. Me quedé en el centro de esa sala, imaginando las mesas redondas cubiertas con manteles blancos, los arreglos florales, los discursos pretenciosos sobre la innovación y el futuro. Ya no era solo un arrendador. Era el fantasma en la máquina, el titiritero tras el telón. Durante las siguientes semanas, mejoré discretamente los sistemas clave. Arreglé la iluminación para poder controlarla de forma remota desde una aplicación de teléfono inteligente. Actualicé el sistema de cámaras de seguridad para tener ojos en cada rincón, incluso en la cocina y los almacenes. Y lo más importante, revisé cada uno de los contratos adjuntos al local con lupa. Ahí es donde encontré mi billete de oro. Enterrada en lo más profundo del contrato de alquiler estándar estaba la cláusula 14b, el arrendatario y sus invitados se comprometen a mantener una conducta profesional hacia el personal del local. El abuso verbal, el acoso o el comportamiento despectivo constituyen un incumplimiento de contrato, otorgando al arrendador el derecho inmediato a terminar el evento y expulsar al arrendatario sin reembolso. Normalmente estaba destinada a proteger a los camareros de los invitados borrachos de una boda que se pasaban de la raya. El lenguaje era vago, amplio y quedaba enteramente a discreción del propietario del local. Yo. Era mi trampilla, escondida a plena vista entre docenas de páginas de texto legal. Todo lo que necesitaba era que Ivana cayera en ella. Conociendo a Ivana como la conocía después de observarla durante meses, no solo caería en esa trampa. La pisotearía con ambos pies mientras lo retransmitía todo en directo. Mantuve al personal existente del Salón Imperial, buena gente a la que una mala gestión había defraudado durante años. Convoqué una reunión de equipo una semana después de la compra, presentándome simplemente como el nuevo consultor de operaciones. No les dije que era el dueño del edificio. Les dije que estaba allí para optimizar las operaciones y mejorar las condiciones de trabajo. Al principio estaban aterrorizados, esperando despidos y recortes presupuestarios. En cambio, les di a todos un aumento del 10% y pedí uniformes nuevos. Negros, impecables, confeccionados profesionalmente. Parecíamos un equipo que pertenecía a un lugar de lujo. Estamos elevando nuestros estándares, les dije durante esa primera reunión. Sois el mejor personal de hostelería de la ciudad. Es hora de vestir como tal y obtener el respeto que merecéis. La lealtad en sus ojos fue instantánea y completa. Habían estado hambrientos de un liderazgo real, alguien que entendiera que un buen servicio comienza por cuidar a las personas que lo brindan. Luego, las solicitudes de Ivana comenzaron a llegar, y observé la locura de primera mano. Como ahora estaba en copia en todos los correos electrónicos de gestión como el consultor de operaciones, tenía un asiento de primera fila para su demencia. Correos a las 2 de la mañana con asuntos como urgente, se necesita cambio de ambiente y pivote estético de emergencia requerido.
Quería acróbatas aéreos colgando de techos que no podían soportar más que una lámpara de araña. Quería reemplazar la histórica barra de roble con una estación de hidratación de gastronomía molecular, fuera lo que demonios fuese eso. Quería camareros con pintura corporal en lugar de uniformes adecuados porque la ropa era muy limitante para el espíritu humano. Negué sistemáticamente cada solicitud peligrosa mientras aprobaba las caras. Dejé que se ahorcara con su propio presupuesto ridículo. Lamentablemente, la capacidad de carga del techo no puede soportar actuaciones acrobáticas. Sin embargo, podemos aprobar la importación de esas orquídeas en peligro de extinción que solicitó, siempre que se firmen las exenciones de seguro. Gastaba dinero como un marinero borracho con permiso, y yo estaba más que feliz de aceptarlo. 3 días antes de la gala, Ivana vino para su inspección final del sitio. Yo estaba en la oficina trasera, viendo las cámaras de seguridad que había instalado. La vi pavonearse por la entrada principal con un séquito de asistentes aterrorizados siguiéndola como patitos perdidos. Patricio la seguía, con aspecto de haber envejecido 10 años en 3 meses. El estrés se lo estaba comiendo vivo. Huele a viejo aquí, anunció Ivana, arrugando la nariz en el vestíbulo que yo había gastado 180.000 pesos en restaurar. ¿Podemos meter algún aroma? Como a vainilla y éxito. Casi escupo el café. Vainilla y éxito. Eso se me iba a quedar grabado. Esta iluminación es tan de abuela, gesticuló con desdén hacia las lámparas de araña de cristal que valían más que los coches de la mayoría de la gente. ¿Podemos ponerles gelatina rosa neón? Quiero un ambiente Cyberpunk Gatsby para la retransmisión en directo. Cyberpunk Gatsby. Si F. Scott Fitzgerald no estuviera ya muerto, esa frase lo habría matado en el acto. Quizás deberíamos ceñirnos al tema clásico, sugirió Patricio débilmente, como un hombre que ya se había rendido pero que seguía cumpliendo con las apariencias. La Junta espera innovación, papi, replicó Ivana. Esta noche va sobre el futuro, no sobre un pasado polvoriento. Dirigió su atención a Felipe Martínez, nuestro jefe de camareros, que había trabajado en el local durante 15 años. Estaba puliendo vasos tranquilamente en la barra, ocupándose de sus asuntos. Oye, tú, le llamó como si le hablara a un perro. Menos pulir y más mover. Quiero que estas sillas desaparezcan. Solo puffs para esta noche. Felipe pareció confundido, pobrecillo. Señora, es una cena sentada para 300 personas. ¿Te he pedido tu opinión? Ivana puso los ojos en blanco con tanta fuerza que pensé que se le saldrían y rodarían por el suelo. Es tan difícil encontrar ayuda hoy en día. Haz lo que te digo. Ahí estaba. La falta de respeto. La crueldad casual que los niños ricos confunden con autoridad. Cogí mi teléfono y llamé a Clara Torres, mi abogada. ¿La cláusula 14b es totalmente ejecutable en la Ciudad de México?, pregunté sin preámbulos. Sólida como una roca, respondió. Siempre que tengas pruebas de la violación. ¿Testigos o grabación? Ambas cosas, dije, mientras veía a Ivana seguir regañando a Felipe sobre la cuenta de hilos y las técnicas adecuadas para doblar servilletas de las que claramente no sabía nada. Gustavo, advirtió Clara, su voz poniéndose seria, si haces esto, vas a quemar todos los puentes en la industria. No hay vuelta atrás después de una humillación pública como la que estás planeando. Clara, dije, viendo a Ivana agitar las manos como una directora de orquesta demente, no estoy quemando puentes. Estoy cobrando entrada para ver el incendio. La noche de la gala llegó con toda la tensión de un barril de pólvora esperando una chispa. El local bullía de actividad mientras mi personal se preparaba para lo que pensaban que era solo otro evento corporativo de alto nivel. No tenían idea de que estaban a punto de presenciar el colapso público más caro en la historia de la hostelería de la Ciudad de México. Llegué a las 4 de la tarde, pero no con mi traje ejecutivo habitual. En su lugar, fui directamente al vestuario de los empleados. Me recogí el pelo en una coleta apretada. Me quité la colonia cara de la piel. Me puse el uniforme del personal, pantalones negros, camisa de botones negra, delantal negro con el logo del Salón Imperial bordado en el pecho. Me miré en el espejo. Gustavo, el ejecutivo, había desaparecido. En su lugar, había un trabajador de servicio invisible más, del tipo de persona a la que Ivana miraba a través, en lugar de mirar. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de pura adrenalina.
Era el momento. 23 años de experiencia y planificación estratégica reducidos a una noche. David contra Goliat, excepto que David había comprado el campo de batalla y escrito las reglas del juego. Cogí una bandeja de vasos de agua de cristal y me mezclé con el flujo del servicio. Que empiece el espectáculo. Hay un tipo específico de invisibilidad que conlleva llevar un uniforme de servicio en una sala llena de gente rica. Te conviertes en parte de la arquitectura, tan notado como el papel pintado o la alfombra. La gente mira a través de ti para ver si sus bebidas se reponen, sus platos se retiran, sus necesidades se anticipan incluso antes de que las expresen. Me moví por ese salón de baile abarrotado como un fantasma, serpenteando entre mesas cubiertas con manteles blancos y las instalaciones de luces de neón de Ivana, que parecían el resultado de una colisión entre una rave y un funeral. La sala estaba llena de caras que conocía desde hacía décadas, colegas de la industria, funcionarios de la ciudad, gente de la alta sociedad que medía su valía en nombramientos en juntas benéficas y membresías de clubes de campo. Quintín Hernández, el director financiero que probablemente pronto estaría buscando un nuevo trabajo, se reía demasiado alto de chistes que no tenían gracia. Laura, de Recursos Humanos, que había procesado mi finiquito sin mirarme a los ojos, llamaba desesperadamente a los camareros pidiendo más vino. Mis antiguos colegas evitaban cuidadosamente mirar en mi dirección, aunque de todos modos no podrían haberme reconocido con este atuendo. Todos me miraban directamente y no veían nada. Solo un recipiente sin rostro para champán y canapés. Fue, simultáneamente, la experiencia más aterradora y emocionante de mi vida profesional. Serví vino. Retiré platos de pan. Mantuve la cabeza baja y mi postura deferente. Disculpe, señor. Enseguida, señora. Mi voz se convirtió en un suave murmullo, despojada de cada onza de la autoridad que había pasado décadas construyendo. Pero me movía con un propósito hacia el centro de la sala. Hacia la mesa 1. La mesa principal. El lugar de honor. Donde Ivana Domínguez se sentaba como una reina en su corte, completamente inconsciente de que su reino estaba a punto de desmoronarse a su alrededor. La mesa 1 era la zona de peligro. Patricio estaba sentado en el centro, con aspecto de un hombre asistiendo a su propia ejecución. A su lado, Ivana irradiaba una energía maníaca con un vestido que parecía el resultado del apareamiento entre papel de aluminio y una bola de discoteca. Estaba retransmitiendo en directo, sosteniendo su teléfono en alto como una antorcha. Hola, chicos, estamos en directo en la gala de innovación. Esto es puro lujo, pura disrupción, anunció a sus seguidores, recorriendo la sala con la cámara. Me agaché ligeramente, colocando agua con gas fresca en su mesa. Uf, por fin murmuró Ivana sin mirarme. Llevo como 5 minutos sedienta. El servicio aquí es trágico, papi. Deberíamos comprar este tugurio y reformarlo por completo. Ivana, por favor, suspiró Patricio. Somos invitados aquí. No somos invitados. Somos el dinero, le corrigió, lo suficientemente alto como para que las mesas de alrededor lo oyeran. Sin nosotros, este lugar es solo un museo polvoriento. Llené su vaso con manos firmes. Quise derramárselo en el regazo. Quise coger ese micrófono de la banda y anunciar su incompetencia a toda la sala. Pero esperé. La trampa tenía que saltar perfectamente. Comenzó el servicio de la cena. Llegó el primer plato, ensalada de rúcula con vinagreta deconstruida, que Ivana había exigido, lo que básicamente significaba hojas secas y un cuentagotas de aceite. Los invitados parecían confundidos. Vi a Quintín Hernández inclinarse hacia ella. Cuando anunciamos las cifras del tercer trimestre, son bastante preocupantes. Qué aburrido, canturreó Ivana como si estuviera despidiendo a un niño. Esta noche va de visión, Quintín. No me aburras con matemáticas. Estamos pivotando hacia las vibraciones. Quintín hizo una mueca. Esa era la mirada de un hombre viendo cómo su fondo de jubilación se evaporaba en tiempo real. Llegó el plato principal, solomillo, poco hecho. La cocina funcionaba como un reloj suizo bajo mi supervisión tras bastidores. Había informado personalmente al jefe de cocina para asegurar la perfección. Si algo salía mal esta noche, culparían al local. Necesitaba que el local fuera impecable para que el único problema en la sala fuera Ivana.
Me asignaron retirar los platos de la mesa uno después del plato principal. Mientras me acercaba, Ivana estaba en medio de contar alguna historia sobre su viaje espiritual a Tulum, gesticulando salvajemente con el tenedor. Así que el chamán me dijo: «Tienes el alma de una reina guerrera», dijo, lanzando un trozo de grasa de carne al mantel blanco impecable. Aterrizó con un chasquido grasiento justo al lado de su copa de vino. Se detuvo. Miró la mancha. Luego me miró a mí. «Tú», espetó, señalando mi pecho con una uña bien cuidada como si identificara a un sospechoso en una rueda de reconocimiento. «¿Yo, señora?», pregunté, manteniendo la voz baja y respetuosa. «Sí, tú. Mira este desastre». Señaló el trozo de carne que acababa de tirar. «Esta mesa es un asco». «¿Servís comida en una pocilga?». «Le pido disculpas, señora. Lo retiraré inmediatamente». Me acerqué a su plato, pero no había terminado. «No te limites a retirar el plato, limpia el desastre», chilló lo suficientemente alto como para detener las conversaciones a 3 mesas de distancia. La banda incluso falló una nota. «Por Dios, ¿eres estúpido? ¿Necesitas que te haga un diagrama?». Sentí 300 pares de ojos ardiendo en mi espalda. Todos los poderosos de la Ciudad de México observando cómo se desarrollaba este momento. «Ivana, cálmate», siseó Patricio, mostrando finalmente algo de agallas. «No, papi. De esto es de lo que hablo. Estándares». Agarró su copa de vino, un pesado Cabernet tinto que probablemente costaba más de lo que Felipe ganaba en un día, y la volcó deliberadamente. El líquido oscuro se derramó por el mantel blanco como sangre, goteando al suelo y salpicando mi delantal negro. «Ahí tienes», dijo con desdén y la sonrisa satisfecha de alguien que nunca ha enfrentado consecuencias por nada. «Ahora tienes algo que valga la pena limpiar. Vamos, vamos, ayudante de camarero». El silencio en esa sala fue absoluto. Un vacío donde antes había sonido. 300 personas conteniendo la respiración, esperando a ver qué pasaba a continuación. Miré el vino empapando mi delantal. Miré la cara engreída y triunfante de Ivana. Miré a Patricio, que se había tapado la cara con las manos como si pudiera hacer que todo desapareciera. Era el momento. No me apresuré a buscar toallas. No me disculpé profusamente. No corrí a buscar a un gerente. En su lugar, metí lentamente la mano en el bolsillo de mi delantal y saqué un paño de servicio blanco e impecable. Lo doblé una vez, 2 veces, con deliberada precisión. El silencio se tensó como la cuerda de una guitarra a punto de romperse. Di un paso adelante y limpié el vino derramado de la mesa con la gracia de alguien que había pasado 23 años perfeccionando su oficio. Absorbí cada gota, limpié la superficie de madera y coloqué el paño sucio en mi bandeja. Luego me erguí. Eché los hombros hacia atrás. Levanté la barbilla. Y finalmente miré a Ivana Domínguez a los ojos. Pero no la miré como un camarero. La miré como un director ejecutivo. «La mesa 6 necesita ser retirada», se burló Ivana, sintiendo que algo había cambiado pero sin entender qué. «¿Te he dicho que podías quedarte ahí parado? Ponte de rodillas y friega el suelo». «No dije». La palabra golpeó esa sala como un disparo. «¿Perdona?». Ivana se rió, con una risa aguda y nerviosa. «El servicio acaba de decirme que no». «Papi, despídelo. Despídelo ahora mismo». Patricio levantó la vista de sus manos. Me miró de verdad por primera vez. El pelo era diferente, la ropa era incorrecta, pero la postura, el acero en mi columna vertebral. Él conocía esa postura. La había visto al otro lado de las mesas de juntas durante 2 décadas. Gustavo susurró. Apenas fue audible, pero en esa sala silenciosa, podría haber sido gritado a través de un megáfono. Ivana se giró bruscamente hacia su padre. «¿Quién? ¿De qué estás hablando?». Mantuve mis ojos fijos en Ivana. «Parece que estás confundida sobre la jerarquía aquí. Crees que porque has alquilado esta sala, eres dueña de la gente que hay en ella». «Sí que soy tu dueña», gritó, levantándose tan rápido que su silla se volcó hacia atrás. «La compañía de mi padre está pagando por todo esto. Nosotros pagamos tu sueldo.
Podría comprar este tugurio y convertirlo en un aparcamiento mañana mismo. En realidad dije, mi voz llegando claramente a cada rincón de la sala, no puedes. Hice una señal a la cabina de iluminación. Las luces de la sala cambiaron, y un foco se amplió para incluirme en su círculo dorado. Porque este tugurio, continué, acercándome a ella, fue vendido hace 3 semanas a un propietario muy particular que se toma la conducta de los invitados extremadamente en serio. Ivana parpadeó rápidamente, su cerebro intentando procesar información que no encajaba en su visión del mundo. ¿Y qué? Nuevo dueño, misma basura, escupió. El dueño, dije, permitiéndome una leve sonrisa, está de pie justo frente a ti. Y acabas de violar la cláusula 14b de tu contrato de alquiler. Metí la mano detrás de mi delantal y saqué un sobre negro con mi sello personal, un oso, representando a Inversiones Oso. Esto, dije mientras ella lo cogía con dedos temblorosos, es tu aviso de desalojo. El murmullo que recorrió esa sala sonó como una presa reventando. Sorpresa, confusión, y para algunos, un deleite apenas contenido al ver cómo el privilegio arrogante finalmente se encontraba con su merecido. Estás loco, tartamudeó Ivana, rasgando el sobre. Solo eres un camarero teniendo una especie de crisis nerviosa. En realidad, soy un veterano de la hostelería con 23 años de experiencia que acaba de comprar el local donde planeabas celebrar tu incompetencia. Y ustedes, me giré para dirigirme a toda la sala, acaban de presenciar una violación de manual de nuestra política de conducta de los invitados. 2 guardias de seguridad se materializaron desde las sombras, mis guardias de seguridad, vistiendo los impecables uniformes negros que yo había seleccionado personalmente. Señor, dijo el guardia principal, ignorando por completo las protestas farfulladas de Ivana, ¿escoltamos a los invitados conflictivos fuera? Por la salida trasera, por favor, dije con calma. Por la entrada de servicio. Ya que claramente no entienden la diferencia entre el personal y los invitados, pueden irse por donde lo hace el personal. No puedes hacer esto, chilló Ivana, pero su voz se quebró con el primer miedo real que probablemente había sentido en su vida. Tenemos inversores aquí. La prensa. Lo sé, dije, asintiendo hacia el reportero de El Universal que escribía notas frenéticamente. Por eso esperé hasta el plato principal. Quería asegurarme de que todos tuvieran una buena vista. El paseo de la vergüenza en el Salón Imperial es largo. El salón de baile se extiende 30 metros, bordeado de espejos que reflejaban la humillación de Ivana desde todos los ángulos. Ella y Patricio tuvieron que caminar toda esa distancia flanqueados por mi equipo de seguridad mientras 300 miembros de la élite de la Ciudad de México observaban en un silencio atónito. Cuando las puertas se cerraron tras ellos, la sala exhaló colectivamente. Me quedé allí, en el centro del suelo, con las manchas de vino todavía en mi delantal, y me dirigí a mis invitados. Damas y caballeros, mis disculpas por la interrupción. Dado que el anfitrión original ha perdido la tarifa de su evento, la barra libre está ahora abierta por cortesía de la dirección del local. Por favor, disfruten del resto de la velada. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. El Universal publicó, gala que sale mal, la hija del director ejecutivo es expulsada públicamente por el dueño del local. Las acciones de la compañía de Patricio cayeron un 18% en 2 días. Ivana desapareció por completo de las redes sociales, un pequeño milagro. En 6 meses, había adquirido discretamente participaciones mayoritarias en la mitad de los principales locales de eventos de la ciudad. Cada vez que la empresa en ruinas de Patricio intentaba reservar un espacio para reuniones de control de daños, me encontraban esperando. Tarifas más altas, términos más estrictos, aprobación final de todas las listas de invitados. Grupo Hotelero Solara compró lo que quedaba de la compañía de Patricio por piezas. Él renunció en desgracia. La junta directiva expulsó a Ivana permanentemente. Compré su división de catering en una subasta por una miseria. Hoy, dirijo Inversiones Oso desde mi oficina restaurada en el Salón Imperial. Felipe Martínez es mi gerente de operaciones, viste trajes que yo le compro y gana 3 veces más que antes. El personal que me apoyó esa noche forma el núcleo de mi equipo de gestión. Organicé mi verdadera fiesta de lanzamiento 3 meses después, sin influencers, sin retransmisiones en directo, solo la gente más selecta de la hostelería de la Ciudad de México. Felipe se sentó con su esposa en la mesa principal. El equipo de cocina cenó la comida que normalmente cocinaban.
Fue una celebración de la competencia, la lealtad y los valores de la vieja escuela. A veces, los viejos saben exactamente lo que hacen. Y a veces, si eres lo suficientemente paciente e inteligente, puedes ver cómo la arrogancia se destruye a sí misma mientras tú sostienes las llaves del reino. Así es como un gerente de operaciones de 51 años se convirtió en el rey de la hostelería de la Ciudad de México. Todo lo que hizo falta fue recordar que en este negocio, el servicio no es servidumbre, es poder.